Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de tu corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios, basado en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Lo que hoy hemos titulado El llamado irresistible del Evangelio. Y antes de iniciar, pues hoy reconocemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí. Bienvenidos todos aquellos que se van a ir conectando y sepan que para mí es un enorme gusto poder estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Te esperamos todos los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes te esperamos a la misma hora, 9:30 de la noche, mientras que los domingos te esperamos 1 hora y media más temprano, es decir, 8 en punto de la noche. Horarios en base a la hora de la Ciudad de México. Todos los miércoles tenemos aquí un estudio bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos con Tesalonicenses, ya casi terminamos el capítulo 2 y proseguiremos con el último capítulo que es el 3, así que te esperamos cada miércoles a las 9:30 de la noche, mientras que los viernes tocamos temas diversos y especiales que son sugeridos por ustedes y abordados desde una perspectiva totalmente bíblica, así que te esperamos este próximo viernes igual a las 9:30 de la noche, mientras que los domingos te esperamos para nuestra reunión de oración que tenemos semanalmente en la que nos juntamos a orar unos por otros. Te esperamos este próximo domingo, 8 en punto de la noche. Antes de iniciar, pues quiero desearles un muy feliz año nuevo nuevamente a cada uno de ustedes. El día 31 de diciembre por la noche tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo y dar una reflexión de fin de año y ahí les deseo un muy feliz año nuevo, pero esta es nuestra primera transmisión del año. Hoy es 3 de enero del 2024, gracias a Dios, y mis amados hermanos, estamos iniciando el año, prácticamente es el tercer día que Dios nos permite tener de este año, así que muy feliz año nuevo para cada uno de ustedes y qué mejor forma de iniciar este año que continuando con nuestro estudio bíblico. Hoy, antes de iniciar, te invito rápidamente a que puedas ir por tu Biblia. Hoy vamos a usarla, hoy vamos a estudiar el versículo 14, ve por tu Biblia, igual si quieres traer una libreta para apuntar cualquier cosa, perfecto, y sobre todo también invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, que hoy podamos aprovechar esta noche para juntarnos en nuestras casas, para poder abrir la escritura y estudiarla con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus abuelos, etcétera, y hoy aprender juntos de la palabra de Dios. También te agradecería enormemente si en este momento nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, hoy vamos a estudiar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, lo que es una epístola paulina, una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, que precisamente no son las palabras de Pablo. Debemos de entender que es la palabra de Dios y no la de un hombre nada más. Entendiendo que Pablo, quien escribió esta carta, no lo hizo de su propia voluntad o por sus propias palabras o su sabiduría natural, sino que fue Dios el que inspiró a Pablo por medio del Espíritu Santo para poder escribir esto. Confesamos hoy la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, como dice 2 de Timoteo 3:16, que por lo tanto toda la Escritura es inspirada por Dios, y eso a su vez nos lleva a confesar y declarar que no son las palabras de un hombre, sino que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y por lo tanto la Biblia de principio a fin es perfecta. De Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia de redención. Y además de todo es eficaz. La palabra de Dios tiene autoridad, es poderosa, es suficiente, es viva y eficaz para nosotros. Por lo que damos lectura esta noche a nuestro estudio de hoy, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo tiene una razón previa para poder comprenderlo mejor, por lo que vamos a leer el versículo 13 para comprender de una forma más notoria lo que el versículo 14 nos quiere enseñar y lo que hoy vamos a estudiar, que es el llamado irresistible del evangelio. Dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez uniendo ambos versículos, podemos completar una idea general que nos quiere transmitir este pasaje.
La semana pasada estudiamos una doctrina muy importante, que es la doctrina de la elección incondicional, es decir, de la elección soberana de Dios para salvación de aquellos que Él ha determinado, que Él ha decretado salvar. Entonces estudiamos esa doctrina a raíz de 2 de Tesalonicenses 2:13, la parte central del versículo que nos dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Si no has visto el estudio bíblico que dimos la semana pasada, te invito a que lo puedas ver. Está guardado aquí en la página la grabación y la repetición y puedas darle una mirada. Fue de gran bendición y nos da el contexto, precisamente el estudio de la semana pasada del versículo 13 de lo que hoy vamos a ver. Porque una vez más, hoy tenemos en este versículo 14 una doctrina bíblica que nosotros hoy confesamos, declaramos y abrazamos con todas nuestras fuerzas, porque no es una doctrina humana, sino que es una doctrina de la palabra de Dios. Y lo que hoy vamos a hablar es acerca de la gracia irresistible, a través del llamado del Evangelio. Dentro de la teología y la doctrina reformada que hoy en día sostenemos nosotros aquí en esta página, tenemos lo que llamamos las doctrinas de la gracia, estudios bíblicos que ya hemos dado acerca de estas doctrinas, que no son meramente unas doctrinas inventadas por hombres, sino que son doctrinas bíblicas. Entre ellas, por ejemplo, está la elección incondicional, la cual estudiamos la semana pasada a raíz del versículo 13, Dios nos escogió desde el principio para salvación. Y vimos cómo es una doctrina totalmente bíblica. Ahora, este versículo 14 nos ilustra otra doctrina de la gracia, que es la que le sigue. En orden es depravación total, elección incondicional, y después viene expiación limitada, y después gracia irresistible. Y es la doctrina de la gracia irresistible la que de alguna forma vemos que nos enseña aquí el versículo 14. Porque el versículo 13 nos dice que fuimos escogidos por Dios desde el principio para salvación, mediante la fe y la santificación del Espíritu Santo, y después añade y dice, a lo cual respondisteis por medio del llamado del Evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esto es una verdad gloriosa. Porque lo que nos dice Tesalonicenses aquí, y permítame volver a leer el versículo que tenemos aquí, el versículo 14, nos dice, a lo cual, Dios os ha escogido desde el principio, dice el versículo 13, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, naturalmente Dios, mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y algo espectacular de esto, mis amados hermanos, es que es el orden de la salvación, el ordo salutis, que de hecho estudiamos de alguna forma muy superficial la semana pasada. Vimos este texto de Romanos 8, 29 al 30, que nos dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces, una vez que alguien ha sido elegido por Dios, como lo estudiamos la semana pasada, para salvación, Dios lo llama. A los que predestina, Él también llama. Romanos 8:30. Y esto es algo glorioso que tenemos aquí, porque nos dice, Dios, fuiste escogidos por Dios desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual Él os llamó mediante el Evangelio. Y esto es glorioso porque Dios es quien nos llama. Dios es quien nos escoge. Y a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, de este llamado eficaz que hace el Espíritu Santo, de esta gracia irresistible que opera en nosotros, es que hoy podemos ser salvos, pero esto opera a través del Evangelio. Y es de lo que hoy vamos a tratar de resolver y poder verlo desde una perspectiva totalmente bíblica, porque es algo que la Escritura nos enseña, de cómo es el Evangelio el medio por el cual Dios opera a través del Espíritu Santo para llamar a los pecadores de una forma eficaz y atraerlos irresistiblemente hacia Él. Y esto es algo sublime y totalmente hermoso, hermanos, porque es la gracia irresistible de Dios, la prueba de que hoy cada persona que es salva, es salva. Es la gracia, es la salvación de cada creyente, la prueba máxima de la gracia irresistible de Dios. ¿A qué nos referimos con la gracia irresistible de Dios? Nos referimos
A que la gracia de Dios, mi amado hermano, cuando se manifiesta y se revela de una forma especial, como llamamos, de una forma salvífica a la vida del hombre, es una gracia irresistible, es una gracia que el hombre no puede resistir, es una gracia que viene a destruir el hombre, que lo viene a quebrantar, por más pecador que sea, por más vil pecador que sea, es una gracia que en ese momento viene a destruir al hombre por completo y a llamarlo a los pies de Cristo. Naturalmente el hombre puede resistir y rechazar a Dios por cierto tiempo de su vida, pero si esa persona que resiste y rechaza a Dios es alguien que Dios ha escogido para salvación, llegará un día, tarde o temprano, en el cual no podrá seguir resistiendo a Dios porque Dios dirá hasta aquí y hasta aquí llegaste. No existe absolutamente ningún hombre tan pecador o tan alejado de Dios o que resista tanto a Dios que Dios en su gracia no pueda llamar a sus pies. Y la prueba de ello somos nosotros. Hoy yo estoy aquí compartiéndote esto porque soy salvo. Y soy salvo porque la gracia de Dios operó en mi vida. Yo no amaba a Dios, yo no buscaba a Dios. Como Isaías lo dice, fuiste hallado por los que no te buscaban. Porque es Dios quien nos atrajo a Él con lazos de amor. Tal como Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste, porque Jeremías dice que había dentro de él un fuego, como dentro de sus huesos, que trató de sufrirlo, y no pudo. Esa es la gracia irresistible de Dios, la cual convence, la cual llama, la cual atrae al hombre pecador, la cual viene a destruir el hombre, viene a humillar al hombre, viene a dejar hecho pedazos la vida del hombre y a traerlo hacia Cristo. Es algo hermoso que hace el Espíritu Santo de una forma sobrehumana y totalmente sobrenatural que nosotros no entendemos, como Jesús prácticamente la describe en Juan 3, cuando dice que nosotros vemos que el viento sopla, pero no sabemos a dónde va ni a dónde viene, y así es todo aquel que es nacido de nuevo. No sabemos cómo hace el Espíritu Santo esta obra, pero es una obra que es totalmente clara y visible para nosotros. Mis amados hermanos, la gracia irresistible de Dios es algo espectacular y opera. Vamos a ponerlo de esta forma. Nosotros estudiamos la semana pasada que Dios decreta, desde antes de la fundación del mundo, Dios establece, Dios determina quiénes han de ser salvos. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos mañana, quiénes van a ser salvos la próxima semana, el próximo mes, en el transcurso de este año 2024, si Dios nos concede vida en el 2025, Dios también ya sabe quién va a ser salvo. Dios ya sabe quiénes van a ser salvos en este mundo, en esta tierra. Desde el principio de la fundación del mundo, desde antes de eso, hasta el fin de los tiempos, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos. El número de aquellos que van a ser salvos por Dios es un número que Apocalipsis nos dice que es como la arena del mar, que ningún hombre puede contar. Gloria a Dios por ello. Pero Dios ya tiene eso establecido. Él ha decretado quién ha de ser salvo. Pero cuando estudiamos el decreto de Dios, cuando estudiamos la doctrina de Dios, cuando estudiamos teología propia y tratamos de profundizar más en la doctrina de Dios y poder tratar de entender un poco más desde una perspectiva, claro, bíblica, quién es Dios y cómo opera Dios, vemos que Dios decreta las cosas. Dios establece las cosas. Y el decreto de Dios es totalmente inalterable. Nada puede ir en contra del decreto de Dios. Si Dios ha dicho, esa persona, ese hombre, esa mujer va a ser salvo, será salvo. Así el hombre se oponga, así Satanás se oponga, así mismo aquel hombre se resista, va a ser salvo porque Dios así lo ha decretado en su soberanía. Pero Dios ha decretado todas las cosas. Y hagan de cuenta que esto es como una línea, así, paralela. Este es el decreto de Dios, las causas primarias le llamamos. Dios es la causa primaria de todas las cosas porque Él es quien genera esas cosas. Él es la causa primaria. Así como, por ejemplo, que un edificio se derrumbe, la causa primaria puede ser un sismo o un desastre natural, pero la causa secundaria es que ese edificio no estaba bien edificado. O a lo mejor tenía algún defecto en la ingeniería o en la infraestructura de ese edificio. De esa misma forma opera. Dios decreta y Él es la causa primaria. Su decreto es la causa primaria. Pero del mismo modo Dios ha establecido causas secundarias en las cuales Dios se basa de medios para poder establecer y que se lleve a cabo su decreto. El cumplimiento de su voluntad, de la causa primaria de Dios, el decreto de Dios que Él ya
ha determinado, se va a hacer sí o sí, pero al mismo tiempo Dios ha establecido las causas secundarias, los medios por los cuales ese decreto va a ser cumplido. Entonces por aquí va el decreto de Dios y por aquí abajo va la causa secundaria y el medio por el cual va a ser hecho posible el decreto de Dios. Y este medio en cuestión a la salvación, Dios ha decretado quiénes han de ser salvos. Y el medio que Dios ha establecido, o la causa secundaria que Dios ha establecido, por la cual muchos hombres han de ser salvos, es el Evangelio. Eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Pero dice, a lo cual Él los llamó por medio del Evangelio. Es lo glorioso de esto. El llamado del Evangelio es el medio que Dios ha establecido por el cual el hombre ha de ser salvo. Y eso es hermoso porque muchas veces se suele pensar, y es un pensamiento erróneo, que como Dios es soberano, Dios ya sabe quién va a ser salvo, Dios ya ha predestinado, Dios ya ha elegido, Él es soberano, entonces no hace falta predicar, no hace falta anunciar el Evangelio, porque como Dios es soberano y Él ya sabe quién va a ser salvo, entonces que Dios se encargue de hacer la obra. Y eso es una blasfemia, eso es una herejía, porque dejamos a un lado la enseñanza de Jesucristo y la enseñanza apostólica de predicar el Evangelio, como Jesucristo mismo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El mismo Pablo decía, ¿no? 1 Corintios capítulo 9, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque me es impuesta necesidad! Entonces, mis amados hermanos, como tú y yo no sabemos quién ha de ser salvo, quién es escogido por Dios, nuestro deber es predicar el Evangelio a toda criatura, sabiendo que todos aquellos que respondan al llamado del Evangelio es porque han sido escogidos por Dios para salvación. Que respondan, claro, de una manera verdadera. Entonces, amados, esto es glorioso. Esto es sublime, porque déjame decirte algo, que dentro del llamado del Evangelio tenemos dos puntos a destacar. Uno es el llamado general del Evangelio y otro es el llamado irresistible del Evangelio o el llamado especial del Evangelio. Y cuando hablamos del llamado general del Evangelio, hablamos del llamado que hacemos nosotros a viva voz, a todas las personas, a la multitud, tal como lo hacía Jesucristo, tal como lo hacía Juan el Bautista, tal como lo hacía Pedro, Pablo, los apóstoles. Ese es el llamado general del Evangelio, el llamado que tú y yo hacemos a toda la gente que le predicamos a arrepentirse. Pero entendemos que ese llamado general del Evangelio es un llamado que se puede resistir. Y la prueba está en que toda la gente a la que Jesucristo le predicaba, no toda la gente a la que Jesucristo le predicó fueron salvos. Jesucristo ofreció el llamado general del Evangelio a todos, pero no todos fueron salvos. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés dio un gran discurso después de ser lleno del Espíritu Santo, hizo un llamado general al Evangelio, pero no todos fueron salvos esa vez. Sí, fueron más o aproximadamente 3,000 personas salvas, pero no fueron todos. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio de una forma general a todos, pero no todos eran salvos. ¿Por qué? Porque ahí opera la soberanía de Dios. Responderán solamente aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. Solamente aquellos que han sido escogidos por Dios responderán al llamado del Evangelio. Y tenemos la evidencia, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, cuando Esteban le predica el Evangelio básicamente a todos los fariseos, al concilio que lo estaba juzgando. Él les empieza a predicar el Evangelio y se remonta hasta el Antiguo Testamento y va avanzando en el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, a proclamar a Jesucristo, y en ese momento ve a Esteban la dureza de los fariseos, la resistencia al llamado del Evangelio, y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo y al Evangelio de Dios. Ahí está la prueba de que el llamado general del Evangelio es para todos, para todas las personas, para todo el mundo, pero no todo el mundo responde a este Evangelio. ¿Por qué? La clave está en que el llamado general del Evangelio se hace a todos, pero el llamado irresistible o el llamado especial del Evangelio solamente opera en aquellos que Dios ha determinado que opere para salvación.
Y la clave está en entender las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 nos habla acerca de Jesucristo como el buen pastor y nosotros como las ovejas. Y Jesucristo está exponiendo esto: yo soy el buen pastor se da por las ovejas, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Voy a ir por ovejas de otro redil, que no son de este redil, que son de otro redil, pero voy a ir por ellas y las voy a traer al redil. Y dice, y ahí está la clave: y mis ovejas oyen mi voz, y me conocen, y me siguen. Esa es la clave, que no todo el mundo es oveja de Dios. La Escritura siempre nos enseña que hay ovejas, pero también hay cabritos. Cuando Mateo 25, Jesús narra el juicio de las naciones, dice, por este lado de la izquierda estarán los cabritos, y de este lado, por la derecha, estarán las ovejas. No todo el mundo es oveja. Solo Jesucristo dice, mis ovejas, solamente mis ovejas oirán mi voz, y me conocen, y me seguirán. Los fariseos se enojan, se enfurecen, los judíos le empiezan a reclamar a Jesús, y en ese momento Jesús todavía nos trae mayor luz sobre este asunto y dice, es que ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. Ya os los he dicho, ustedes no creen en mí porque para empezar no son de mis ovejas. Pero mis ovejas, repite, oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco a ellas. Ahí está la clave, en que solamente aquellos que son ovejas de Dios oirán su voz, oirán el Evangelio, y de una forma irresistible, seductora, atractiva, irán en pos de él, como lo hizo Zaqueo. Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, deprisa, porque voy a ir a tu casa. Zaqueo no se resistió, Zaqueo no dijo, no, estás loco, no vas a ir a mi casa. Zaqueo bajó de ahí de aprisa, Zaqueo fue a la casa con Jesús, y en ese momento Zaqueo fue salvo. Porque el llamado del Evangelio en la vida de Zaqueo fue un llamado irresistible, fue un llamado especial, fue un llamado sobrenatural. Y hay un texto de la Escritura que hoy quiero citarte, que trae mucha luz sobre este asunto del llamado del Evangelio, y es Juan capítulo 5. Fíjate, Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús está exponiendo, y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. He aquí viene la hora, y ahora es, dice Cristo, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, no todos, los que la oyeren vivirán. Y ya vimos en Juan 10 que no todos oyen la voz de Dios, sino aquellos que son ovejas de Dios, y los que la oyeren la voz del Hijo vivirán. Y hay un texto igual aquí en Juan 5, que es justamente el versículo 21, antes de esto, que nos trae una mayor confirmación de esto, que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y esto es hermoso, mis amados hermanos, porque el llamado del Evangelio es el medio que Dios ha establecido para que aquellos que han sido escogidos por Él, como nos explicó el versículo 13, puedan ser salvos. Es lo que nos enseña el versículo 14 aquí de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nos dice el versículo 13, fuimos escogidos por Dios desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual Dios nos llamó mediante la predicación del Evangelio. Es el llamado, hermanos, del Evangelio irresistible el que hace posible la obra de salvación en la vida de aquellas personas que Dios ha establecido que serán salvas. Gloria a Dios por eso. Es una maravillosa verdad que tenemos que hoy reconocer, confesar, abrazar, porque la gracia de Dios es una gracia irresistible. No se trata de que el hombre sea un robot, un zombie, y que Dios nos manipula, o nos controla, o nos hipnotiza, o nos lave el cerebro, o nos priva de nuestra voluntad para poder convencernos del Evangelio. No es eso. No es como opera. Somos plenamente conscientes. Nadie nos obliga a nada. Nadie nos tuerce la mano, nos lava el cerebro, nos hipnotiza para hacerlo. No. Cuando nos referimos a que la gracia de Dios es irresistible, es que en pleno de nuestra humana voluntad,
de nuestra conciencia, de nuestro cabal juicio, somos atraídos irresistiblemente hacia Dios. De una forma no hipnotizante, sino seductora e imposible de resistir. Y eso es hermoso. Porque, amado, tú tienes que recordar si hoy eres salvo, en el día en el cual Dios vino a traer salvación a tu vida. Tú te acuerdas de ese día. Yo me acuerdo de ese día. Y solo te diré una cosa. Yo llevaba un tiempo resistiendo a Dios y no queriendo saber nada de Dios. Quienes conocen mi testimonio y lo he publicado aquí en la página y lo han visto sabrán a qué me refiero, pero yo no quería absolutamente nada de Dios y yo no lo buscaba a Él y a mí no me interesaba Dios en ese momento de mi vida. Pero ese día que Dios vino a traer salvación a mi vida, no hubo poder humano alguno que yo pudiera hacer para poder resistir el llamado de Dios. Yo estaba en mi juicio. Yo no estaba bajo el efecto de ninguna droga, ni alcohol, ni hipnotismo, nada. En ese momento Dios presentó su gracia especial en mi vida y fue irresistible. Ese es el punto. Acuérdate del hijo pródigo, porque esa es la historia que te refleja nuestras vidas. El hijo pródigo estaba en el lodo, estaba fuera de sí, estaba deseando alimentarse de la comida de los cerdos y en ese momento dice la Escritura, Lucas 15, volvió en sí, o sea, le volvió el juicio, se le devolvió la razón y en ese momento el hijo pródigo dijo, iré a mi casa con mi padre. Fue atraído irresistiblemente a su hogar, al redil. Ese es el llamado especial del Evangelio. Hermanos, prediquemos el Evangelio a toda criatura. Como dice Romanos 10, ¿cómo conocerán de Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien sea enviado? Bienaventurados, cuán preciosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Prediquemos el Evangelio, sabiendo que todas aquellas personas que respondan al llamado del Evangelio de una forma irresistible es porque Dios le ha placido salvarlas. Y confiemos en que nosotros hacemos el llamado, somos el medio, somos la causa secundaria, pero el decreto de Dios inalterable, que es la causa primaria de todas las cosas, hará lo suyo. Gloria a Dios por ello. Mis amados hermanos, eso es todo por esta noche. Hoy expusimos la doctrina de una forma breve a la luz de 2 Tesalonicenses 2:14 de la gracia irresistible. Pero esta doctrina de la gracia irresistible, que es una doctrina 100% bíblica, si quieres profundizar en ella y estudiarla más a fondo, te recomiendo que la puedas ver aquí en nuestro canal de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Hicimos un video específico sobre la gracia irresistible que tú puedes encontrar y poder ver de qué forma opera la gracia irresistible de Dios. Pero mientras tanto, eso ha sido todo por esta noche. Gracias por acompañarnos en esta, nuestra primera transmisión en vivo del año. Me goza mucho poder estar aquí con ustedes. Nuevamente, a todos los presentes aquí, les deseo un muy feliz año 2024. Gracias a Dios es el tercer día hoy de este año y Dios ha sido hasta hoy fiel. Y déjame decirte algo, que hoy que es 3 de enero parece fácil decirlo, pero te aseguro una cosa, que cuando estemos en 31 de diciembre del 2024, Dios seguirá siendo fiel, porque así es Dios y gloria a Él por eso. Así que mis amados hermanos, eso ha sido todo por esta noche. Que Dios los bendiga mucho. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones en vivo semanales. Ya saben, miércoles aquí te esperamos 9:30. Estudiaremos la próxima semana el versículo 15 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. El viernes vamos a tocar un tema nuevo, diferente, que fue sugerido por ustedes. Así que te esperamos este próximo viernes en nuestro primer tema especial del año a las 9:30 de la noche. Y el día domingo te esperamos para nuestra reunión de oración, la primera reunión de oración del año a las 8 en punto de la noche. Del mismo modo, igual visita nuestro canal de YouTube. En YouTube estamos como Nueva Generación. Suscríbete a nuestro canal porque ahí subimos un sermón ahorita que estamos dando en la iglesia local en la cual yo pertenezco de Romanos. Es un sermón expositivo de Romanos, lo estamos subiendo todos los lunes a las 8:30 de la noche, así que para que no te lo pierdas, igual suscríbete a nuestro canal de YouTube Nueva Generación. Y también tenemos un grupo de WhatsApp, si te interesa unirte y no formas parte de él, avísame y con gusto te agrego al grupo. Y bueno, sin más que agregar, estoy para servirles, hermanos. Sigo de vacaciones de la universidad, por eso es que a lo mejor me ven tan relajado, tan tranquilo.
Entonces, hermanos, andamos disfrutando aquí las vacaciones con la familia, con la iglesia, así que en lo que yo pueda servirles, estaré feliz de hablar con ustedes, platicar con ustedes, relacionarme con ustedes y poder hacer lo que esté en mis manos para poder servirles, mis amados hermanos. Próximamente pues se vendrán algunos cambios importantes, ahí les estaremos platicando y también tendremos próximamente entrevistas aquí en la página, así que estén al pendiente porque vamos a invitar a varios hermanos de diferentes países a estar con nosotros aquí en Facebook, así que prepárense porque vienen unas buenas transmisiones en vivo. Pero bueno, vamos a despedirnos, vamos a mandar aquí saludos en los comentarios. María Concepción nos dice feliz y bendecido 2024, igualmente mi hermana. Rosaura, buenas noches hermana, qué gusto poder tenerte nuevamente aquí con nosotros. Margarita Ocampo, bendiciones hermana, gloria a Dios por tenerte aquí acompañándonos. Igual mi estimado amigo Gamaliel, que el Señor te bendiga mucho. Genaro Mayo Vital, fuerte abrazo. Mi amado Robertito, que el Señor te bendiga mucho, mi hermano, fuerte abrazo en el Señor. Manuel Güero, bendiciones, saludos. Albert Vela, gloria a Dios, fuerte abrazo, bendiciones. Albert. Viri Ortega Noriega, fuerte abrazo, saludos, bendiciones igual. Gertrudis era ciego, pero ahora veo. Gloria a Dios, amén. Así es, aleluya. Saludos Inés y a tu mami también. Ulises Muñoz, fuerte abrazo. María Rodríguez, bendiciones mi hermana y bendiciones también a Gael. Saludos a mi hermana Gris, que también está por ahí conectada. Saludos también a Consue Fuertes, que el Señor les bendiga mucho a todos. Estoy aquí para servirles. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Siempre ayúdenos a compartir estas transmisiones en vivo para alcanzar a más gente con la palabra de Dios. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.